Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio nos purifiquen de nuestros pecados. El apóstol San Juan nos continúa hablando del amor y hoy pues nos dice que el amor de Dios significa confesar que Jesús es el Señor. Esto es algo pues muy interesante porque la fe cristiana no es romántica, no es solo, digámoslo así, la pasión, los sentimientos, sino que también significa un conocimiento del Señor. Y por eso escuchamos la palabra de Dios con frecuencia. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? ¿Cómo el Señor pues quiere guiar mi corazón? ¿Me quiere ayudar a entender las cosas de la vida? Uno de los 7 dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. Un día hablando con una persona que me pedía un consejo, la persona comenzó así la plática: «Padre, no sé qué me ha pasado. He perdido el temor de Dios». Yo de verdad al inicio de la plática me sentí en cierta medida preocupado, pero también a gusto, porque la persona ya estaba conociendo lo que le estaba pasando. Y eso no es algo que uno solo puede hacer, es Dios, ¿verdad? Y estaba buscando al sacerdote. Y entonces, qué tranquilidad, mis hermanos, es conocer las cosas de Dios. Y la persona va aprendiendo también a examinar su vida y darse cuenta que me está pasando. Si bien hoy San Juan habla del temor de Dios y dice que el amor echa fuera el temor, sí, pero eso significa el temor a que me castiguen. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? En la Navidad, el ambiente que vivimos es el de una familia, es de un padre bueno, ¿verdad? De unos hijos, de unos hermanos. Entonces allí el amor echa fuera el temor, por supuesto. Pero el don del temor de Dios es importante y hay que pedirlo. ¿Y a qué hace referencia el temor? A pecar. O sea, a tanto amor que Dios me da y yo ser indiferente y yo no corresponder. El temor, pues, a ofender a Dios, ¿verdad? El temor a hacerle un desplante. Pues ya uno va entendiendo cuando una persona, ¿verdad?, reconoce de que se ha saltado los mandamientos, de que vive libertinamente, de que no tiene un límite. Eso es lo que está pasando. He perdido el temor de Dios. ¿Y qué va a seguir a ese he perdido el temor de Dios? He perdido el sentido de pecado. No me pregunto si lo que voy a hacer le agrada a Dios,
si con esto que voy a decir he ofendido a alguien, sino que lo que pienso es, bueno, yo hago lo que quiera, yo hago lo que se me dé la gana y no mido las consecuencias. Entonces, qué bonito es esto que San Juan nos está hablando del amor y nos dice, mira, el amor significa profesar que Jesús es el Señor. Dice incluso el apóstol, nos hemos esforzado por vivir como vivió Jesús. Ahí va entendiendo uno, ¿verdad? El que ama a Dios va esforzándose por guardar los mandamientos, por vivir en ese amor. Y así es como confiesa que Jesús es el Señor. En el Evangelio hoy escuchamos lo que sigue a la multiplicación de los panes. No hay que ir directamente a Jesús que camina sobre las aguas. Sí, eso nos llama la atención, pero lo primero que hay que detenerse es que Jesús despide a la gente. Jesús hace oración, porque en ese ambiente es en el que vive el Señor, ¿verdad? Pensando en los demás y buscando la oración, porque de eso se trata, ¿verdad? Estar unido a Dios constantemente, en la mañana, todo el día, en la noche, siempre con ese ambiente de que Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Pero también piensa en el Señor, en sus discípulos, ellos están pasando un problema. En el viento, ¿verdad? En el lago es contrario, no es fácil para la barca y el miedo de hundirse. Entonces el Señor se acerca caminando, que es lo que se entiende, ¿verdad? Que es el poder que el Señor tiene sobre las leyes de la naturaleza. Eso es lo que tiene que ver uno. Si Él es Dios, el Señor tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. Entonces el Señor va a romper las leyes, no, porque Él mismo las ha hecho. Pero en este caso el Señor da un signo, ¿verdad?, de que Él es Dios, de que Él, así como va a resucitar y va a vencer a la muerte, también, y va a poner paz al viento, a la furia del mar, también, ¿verdad? Él puede romper las leyes de la naturaleza. Pero cuando vemos los milagros que el Señor hace, no es que constantemente está rompiendo el orden, ¿verdad? Si Él mismo lo ha puesto. Cuando llega a la barca con sus discípulos, les da una gran paz, pero nos sorprende que los discípulos tengan miedo. Ahí sale otro temor. Claro, si no estamos en oración, si no conocemos a Jesús, incluso el gran amor de Dios nos puede llegar a asustar. ¿Y cómo puede ser que Dios perdone a este pecador? ¿Y cómo puede ser que el Señor llame a este pecador? Puede ser, ¿verdad?, de que el amor de Dios nos asuste y terminemos juzgando a Dios. Por eso, mis hermanos, vuelvo donde comenzamos, ¿verdad? En este tiempo de la Navidad, la Iglesia nos presenta ese amor de Dios que está unido a la fe. Hay que confesar que Jesús es el Señor. Y es un amor de Dios que me va ayudando a entender también en mi vida que debo dar testimonio de Jesús viviendo como vivió Él. Y ahí es donde hemos hablado del temor a ofenderle, del temor a pecar, no del miedo a que Dios me castigue, ¿verdad?, sino del temor a no corresponder a tanto amor, a tanta bendición que el Señor me da. Ahí ya uno va entendiendo cosas de su vida. Vamos a continuar la misa, se ponen de pie para la oración de los fieles.